Lo que habíamos visto la última vez, el viernes pasado, respecto del panorama general de cómo anda la situación en el Poder Judicial, se me quedó colgando un punto que es bastante evidente y bastante importante, y es la inimputabilidad tácita de los funcionarios judiciales. Los jueces parecería que están homologados, o mejor todavía, o en una situación mejor todavía que la de los miembros del Parlamento, porque difícilmente se los hace responsables de lo que hacen. O sea, la macana que hagan tiene que ser descomunal para que realmente se los haga responsables y paguen como tienen que pagar. Creo que el triste ejemplo de Manganiello en las últimas semanas es un ejemplo. Y respecto a eso, había salido una noticia el día anterior o 2 días antes del viernes, que se habían dejado sin efecto. O sea, se habían cerrado 176 causas disciplinarias en el Consejo de la Magistratura. De esas 176, más de 6 eran de Manganiello. Temas de abuso sexual, de abuso sexual, sí. Algún tipo de sobrepasado que había tenido con empleadas en plural y otras yerbas. Pero lo notable es que son causas que quedaron cajoneadas, o sea, que fueron demoradas deliberadamente por el Consejo con el asunto de que falta este pase, hay que hacerlo ver por fulano, que lo opine Mengano, y entonces llegan al tiempo de prescripción y las dejan sin efecto. Eso obviamente no hace a la salud del Poder Judicial. Es parte indudablemente de esa vocación de irregularidad y de transgresión que Nino describe cuando hace, digamos, el recuento fáctico de por qué va a decir que los argentinos padecemos de anomia boba, una cierta vocación por la transgresión y casi un respeto por la transgresión, un culto, porque parecería que si uno no va por las normas, es un idiota. Y eso, por supuesto, está mal mirado. Todo esto, para cerrar el tema macro, juega con lo que se podría decir que es un autoritarismo democrático. El sistema presidencialista de nuestro país ya de por sí tiene un tinte institucionalmente autoritario, lo cual desde el punto de vista operativo y ejecutivo es razonable, y no me voy a meter en una clase de derecho constitucional, pero se lo ha aceptado y hemos vivido de esa manera durante los cuantos, casi 200 años que llevamos. No, no de constitución, 150. El caso es que lo que tendría que ser es una cosa, y ya hablamos en su momento, ejemplificando con los DNU, los desbordes del Ejecutivo son casi una regla en los últimos 10 años. Eso juega con los vicios que tendría que, mejor dicho, con los incumplimientos o la disfunción de lo que tendría que ser el guardián de la República, que es el Poder Judicial. Y también con la falta de control que ejerce sobre el Ejecutivo el Poder Legislativo. O sea, los tres poderes no gobiernan. O sea, los límites de competencia y los límites de competencia en cuanto a hasta dónde llegan sus funciones y qué es lo que tienen que hacer, eh, funcionan inversamente proporcionales, ¿no? El límite para lo que tienen que hacer está,
pero lo sobrepasan. La potestad, el poder que pueden ejercer existe, pero se quedan y no llegan a ejercerlo, por lo menos funcionalmente, de una manera que sea interesante para el buen desenvolvimiento de una república. Acuérdense la diferencia entre democracia y república. El tema es que de esta manera, esta dicotomía entre democracia y república, parece que en lo que juega es en que persiste la monarquía. Y de esto es un claro ejemplo, lo más eh, próximo que se puede imaginar a una democracia, entre comillas, plebeya, una democracia del pueblo, de los trabajadores, de las clases no pudientes, es la organización sindical, que son claramente monárquicas. No tienen límite en el poder, están de por vida, y encima tienen herederos, o sea, dejan a sus hijos en el secretariado general y así se han convertido los gremios en feudos hereditarios. Esto que ocurre en el aspecto macro, se podría decir que viene, y el caso de las dirigencias sindicales no es una excepción, tiene que ver con cierta impronta, yo creo que imaginaria, imaginaria no en el sentido de fantasiosa, sino que las culturas se forjan en la imaginación de las generaciones que la van cultivando. Y hay cosas que no están escritas, pero funcionan. Hay cosas que no están escritas, pero sí vertebran el funcionamiento del sistema institucional en general. Y algo que aparece desde el inicio de la vanagloriada conquista por los libros de la historiografía oficial, lo que animó la conquista, y esto no es ningún descubrimiento que yo haga, sino que se lee en todos lados, es la búsqueda del enriquecimiento fácil. Los que llegaron acá, llegaron para enriquecerse. Los que llegaron acá, llegaron en busca de un nuevo mundo y de hacer plata fácil. O sea, la búsqueda del oro, de la plata, de toda la cosa, de la búsqueda del dorado como imagen mitológica, fue la característica de la conquista. Y que no tenía que ver con una búsqueda de colonización, de asentarse, sino una búsqueda de extraer y llevarse, y hacerse ricos para volver a España y tener una buena vida. Que si bien eso podía ser por parte de los hidalgos que gobernaban o manejaban, dirigían la tropa, no me cabe duda que también los miembros de la tropa estaban imbuidos de ese espíritu, porque esa búsqueda de enriquecimiento fácil quedó. Es una característica, así como está la anomia boba, que tiene que ver con el espíritu antirreglamentario y transgresor que tiene nuestro pueblo, eso tiene que ver con que las normas son un obstáculo muchas veces para enriquecerse fácilmente. Tiene que ver con que si uno juega de acuerdo al manual, no puede hacer plata rápidamente, no se va a hacer millonario plata rápidamente. En ese camino podríamos hablar de toda la historia argentina, pero podemos quedarnos más cerca y pensar en aquellos años que se llamaron de plomo, esa década entre 1974 y 1983, que produjeron una ruptura histórica.
El hecho de que surgieran organizaciones armadas revolucionarias no solo provocaron un hecho de violencia sistemática, sino que rompieron con una regla de juego básica, que era cierta regla de juego de respeto. Pero esa regla de juego ya había sido rota institucionalmente. Sí, me parece que nuestro país, como buena parte de Latinoamérica, entre ellos la historia chilena, las instituciones, las Fuerzas Armadas fueron más que elementos de defensa o de conquista de territorios vecinos, fueron elementos de represión. Pienso en Santa María de Iquique, allá por 1903, cuando mencioné Chile. Pero nosotros tenemos el más bestial de los ejemplos en el 16 de junio del 55. Entonces, cuando de pronto se habla de una historia completa, y la historia completa llega a junio de 1976, o un poco más allá, 1973, 74, en la fecha de inicio habría que correrla, porque mi generación no se alzó contra un poder que creía explotador, sino que se alzó con una bandera de venganza. Se alzó con la foto de Felipe Vallese, se alzó con la foto de los fusilados de José León Suárez, y se alzó, y hoy se ve con mucha más claridad, después de 70 años, se alzó con la foto de la barbarie del 16 de junio del 55. Entonces, esto tiene que ver, este hecho de que las Fuerzas Armadas sean fuerzas de represión y que la legitimidad del gobierno se gane a fuerza de represión, tiene que ver con esta pauta de autoritarismo de nuestra cultura que todavía lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Los miércoles se han convertido en un hito para este ciclo, así como los jueves fue un hito para la época de la dictadura, de la última dictadura. Hoy creo que mucho más claramente nuestra estructura esencialmente autoritaria quedó al desnudo con todos los vicios que tiene. Y no podemos recuperarnos del choque que produce vernos como somos. Esto empezó claramente con la dictadura cuando cometió las barbaries, las atrocidades que hizo, toda la etapa de la represión. Pero eso llevó además a que las mismas Fuerzas Armadas, que hasta entonces tenían cierto viso de respeto, de seriedad, que todavía eran las Fuerzas Armadas de las marchitas militares, y la policía, que todavía gozaba de cierto, se convirtieron en eh, pocos, no de corrupción, porque no es un problema ya de corrupción, si se convirtieron en saqueadores, justificados con que ellos robaban a a las organizaciones militantes, de paso, por el costado, robaron algunas otras cosas que no tenían que ver mucho con las organizaciones militantes. Y eso hizo, esa ruptura de la imagen, creo que rompió un dique de contención donde el sistema perdió credibilidad totalmente, se perdió legitimidad en la imagen de la gente. Pero no pudimos asimilarlo, no lo pudo asimilar el peronismo para
los periodos en que estuvo gobernando posteriormente, y todavía hoy, bueno, cae fruto del digitalismo, del autoritarismo que lo caracteriza, ¿no? Es una organización piramidal no democrática que cree que puede arreglar la democracia sin practicarla. Desde el punto de vista de las formas instituidas, una cosa es lo que se dice que se hace y otra muy distinta a lo que se hace. Entonces, esto tiene que ver claramente con lo que acabo de decir. Sí, la finalidad de las Fuerzas Armadas era una y otra la que se practicaba, pero además todas las instituciones decían que hacían una cosa y en realidad terminan haciendo otra, como es lo que pasa hoy, que se supone que son instituciones al servicio de la gente, pero en realidad son al servicio de los que están en las instituciones. Esta distorsión básica es lo que ha socavado el régimen institucional nuestro y el funcionamiento, porque a nadie le importa que las cosas funcionen como tienen que funcionar, porque a nadie le importa cumplir con su función como tendría que hacerlo. Sí les importa recambiarse para poder usufructuar de lo que la función provee. Y así todo el estamento dirigente de nuestra sociedad, no solo el estamento político, se manifiesta por unas formas que sistemáticamente no cumplen. Una cosa es lo que aparentan y otra cosa es lo que son. El sistema plantea reglas de juego que al llegar el momento de cumplirlas, se violan, se dejan de lado. Esto tiene que ver con la anomia boba que estuve mencionando hasta ahora. Sin embargo, lo que queda como residuo en general es que los argentinos no queremos cumplir. Porque claro, si las instituciones no funcionan, ¿para qué vamos a funcionar nosotros de ciudadanos que hacen las cosas bien? Entonces nosotros no queremos cumplir y las instituciones nos ayudan. Es como que a todos nos gusta violar los semáforos en rojo y pese a que parezca que nos persiguen las fotomultas, sin embargo, después a la hora de ejecutarlas hay mil maneras de evadirlas y de no pagar la multa. Entonces, este juego es un juego suicida, porque en el corto plazo, claro, uno zafa de que le bajen una multa, zafa de pagar intereses, zafa de pagar una deuda, pero en este zafar es todo el sistema el que se está esclerosando, el que se está ablandando y a la larga se nos viene en contra. En este momento, por ejemplo, es muy claro. Estamos en una situación de incumplimiento generalizado, o sea, lo esperable es que nadie cumpla lo que se pacta, lo esperable es que nadie cumpla con su palabra. Basta cruzar la General Paz. A veces pienso que ya a esta altura es la avenida Purredón y darse cuenta de que una cosa es el mundo contractual, regular, de cumplimiento de normas, y otra cosa es el mundo real de la mayoría de la gente, de la mayoría de los comerciantes. Nos encontramos con una suerte de incumplimiento institucionalizado en este panorama. La clase dirigente económica incumple porque va de sus responsabilidades siempre que puede. Si puede demorar los pagos, los demora. Como tienen la plata y saben que necesita la otra parte la plata, ellos se toman su tiempo. La clase dirigente política incumple sus promesas electorales y después, cuando gana las elecciones, incumple sus funciones, no cumple con lo que tiene que hacer. La clase burocrática
O sea, los funcionarios de la administración pública no cumplen acabadamente con su función de aplicar las leyes de su función, más las leyes que regulan lo que hacen. Y si puede, participa de los beneficios del interés privado. Sabemos que el bajo la mesa en toda la administración pública existe siempre y cuando uno tenga un contacto. Si uno no tiene contacto, sabe que en las mesas de entradas de la caja de ANSES, en las mesas de entradas municipales, siempre hay una vuelta para poder esquivar algo y sacar un beneficio. La clase dirigida, o sea, la mayoría de la población, acata el orden, este desorden, ¿no? Porque esto de orden es una forma de decir. Acata este orden de cosas e incumple cuando puede. O sea, los que tienen alguna obligación y les resulta onerosa, siempre que puedan zafan. Y porque es una manera de defenderse de este incumplimiento generalizado. Si se pueden colgar de la luz, se cuelgan, no hay problema. Con el gas no se joroba tanto, pero con el agua, la luz, los servicios que pueden ser hackeados, digamos, lo hacen. Y finalmente hay un sector muy móvil dentro de todo en todo este juego, ¿no? Todo este juego de estamentos, que busca abrirse paso hacia las posiciones de poder. No pertenece a grupos determinados, no pertenece a instituciones determinadas, sectores determinados, pero se abren paso buscando la acumulación de riquezas y acumulando riquezas, por supuesto, mediante el incumplimiento sistemático. En este momento, el grupo que nos gobierna es un claro ejemplo de eso. Ellos no pertenecían a ningún partido político, no estaban dentro de los sectores en juego dentro de la República. Sin embargo, se las arreglaron para llegar. ¿Cómo? En base a los incumplimientos y a las válvulas esclerosadas que les comenté los otros viernes. Esto hace que se produzca como consecuencia una desvalorización generalizada del trabajo y las virtudes del trabajo. Porque indudablemente el trabajo es una manera de construirse humanamente, de hacerse seres humanos. Por supuesto, el régimen de explotación es otra cosa, pero aún así, dentro de un régimen de explotación, tener una disciplina, participar de un lugar, de una institución, es algo que ayuda a construirse como humano. Incluso tomar conciencia de las condiciones de explotación ayuda a la construcción común para poder tomar conciencia de cómo es la vida colectiva, la vida en comunidad, la vida en sociedad. Entonces, acá lo que pasa es que hay una sobrevaloración del dinero. Poderoso caballero es don dinero, dice por ahí la literatura clásica española, y sabemos que el vellocino de oro corta la pizza desde la más remota antigüedad, y mucho antes de Moisés, por cierto. El enriquecimiento de un día para otro no importa cómo, lo único que importa es cuánto voy a conseguir. Es el mito de esta sociedad. Y nadie lo para y nadie le pone límite. El límite está dado por los otros que también buscan enriquecerse. Así que vamos aceleradamente a una situación de jungla, de selva. La nuestra es una sociedad con una creciente falta de control.
los controles están esclerosados, las instituciones están desmontadas, así que estamos yendo rápidamente a la desintegración. De acuerdo a las pautas sistémicas, dentro de los sistemas se producen no solo interacciones entre las partes, o sea, si modifico una parte de un sistema, afecto todas las otras partes del sistema, sino que además los procesos que se desarrollan en el tiempo desarrollan bucles de retroalimentación. Eso de si uno hace lo mismo, va a resultar siempre lo mismo. La sociedad no cumple, o sea, la gente no cumple. Los poderes que tienen que ordenar, tampoco. Entonces, ¿para qué va a cumplir uno si nadie lo controla? Esto hace que aumente más el incumplimiento. En términos de la ley de termodinámica, la segunda ley de termodinámica, de la interpretación de Prigogine, esto a lo que lleva es a la multiplicación de la difusión, de la disgregación. Termodinámica tiene otro nombre que ahora no me sale. La entropía. El sistema va perdiendo fuerza en estas cosas. Si dentro de una sociedad donde las instituciones están para tomar la energía, canalizarla por un lado para aplicarla en otro y tratar de que no se pierda en el camino, en nuestro sistema la energía que aplicamos todos los días trabajando, la plata que ganamos todos los días trabajando, otra parte del sistema lo que hace es aumentar los precios y cada vez tomar más que lo que tendría que tomar o lo que corresponde tomar. Ni pensemos en el carry trade, ¿no? Eso es otra cosa. Así que la nota típica de la conducta generalizada es el evitar o intentar evitar cumplir con lo que uno debe, con lo que tiene que hacer. Y si hay que cumplir porque no queda más remedio, se trata de hacerlo formalmente, hacer como que cumplo, para que no me cueste tanto y ver cómo hago para escamotear el costo, o reducir la tarea que debo a su mínima expresión. Pero peor todavía es el trastrueque, o sea, la distorsión de lo que está instituido, por su generalización, y porque no es una característica de este tiempo, sino que es casi una característica de la cultura argentina, no puedo decir hispanoamericana. Argentina, seguro que sí. Cíclicamente las cosas se agravan y se hacen más evidentes. Son los tiempos de crisis, ahí se arman las crisis, y entonces cuando se arman las crisis, los defectos del sistema se hacen más claros. Y acá entonces tenemos que el sistema tiene defectos estructurales, que son los que no podemos omitir. Y esto es lo que no estamos acostumbrados a mirar. Nosotros estamos acostumbrados a que el sistema es una monada. Yo me acuerdo de mi profesor de Constitucional 2, el doctor Bourdieu, un caballero él, que la tenía muy clara cómo funcionaba la Constitución, y él siempre decía, hablando de los intentos de reforma, la Constitución está muy bien hechita. Y la verdad es que sí. Para mi gusto, ideológicamente era mejor la del 49, pero bueno, para lo que quedó, gracias a la mano de Fay con la reforma del 14, allá en el 57, es una constitución bastante pasable la nuestra, es una buena constitución. El problema no son las normas, tenemos un excelente complejo normativo. El problema es cómo
funcionamos, cómo las cumplimos y cómo las hacen cumplir. Nuestro sistema tiene agujeros, no lagunas, tiene agujeros negros. Y no estamos acostumbrados a verlos, pese a que todos los días estamos tropezando o perdiéndonos en esos agujeros negros. ¿Alguna vez repararon cuando tienen que buscar a alguien después de 3 meses de estar buscándolo, tener que buscarlo por tercera vez o cuarta vez porque no pueden notificarlo? ¿No le pueden notificar una demanda? ¿Alguna vez se les ocurrió pensar que el sistema empieza a fallar por ahí? Porque el domicilio se supone que es un atributo de la persona y como tal tendría que estar registrado y actualizado. O sea, el domicilio tendría que ser el lugar a donde se puede encontrar alguien, no solo para hacerle saber cosas, como mandarle, por ejemplo, las deudas como contribuyente, sino que el domicilio tendría que ser el lugar donde se le puede demandar, en el sentido de reclamar el cumplimiento de obligaciones. Y no existe ninguna sanción. O sea, existe la obligación, entre comillas, que es una especie de práctica institucional, de denunciar el domicilio cuando uno va a renovar el DNI o cuando se empadrona. Pero no hay ninguna sanción por no actualizar el domicilio. No hay una notificación ficta en el domicilio denunciado. Uno tiene que romperse los cuernos para encontrar a alguien y poder notificarlo. De manera tal que todo el sistema de responsabilidad que establece nuestro orden normativo falla por una cuestión práctica elemental. Tengo que demandar a alguien y tengo que buscarlo. No sé dónde está. Aun cuando esté, aunque sea una demanda contractual, donde hay un domicilio constituido contractual que en realidad no tiene efectos procesales. Puedo notificar ahí, si está, fantástico, y si no está escrito, tengo que salir a cazarlo, a ver dónde lo encuentro. Eh, Tenemos también otro tema cuando hay que ejecutar y buscarle los bienes a alguien. La existencia del secreto bancario es una cosa que empieza a ser molesta cuando uno se encuentra con la necesidad de ejecutar. Porque ¿por qué tengo que andar buscando qué clavos tiene el señor en qué bolsillo si es mucho más fácil pescarle una cuenta de banco, que no siempre sirve el tema del Banco Central? Pero más importante es el tema de poder usar una careta. Así como uno no tiene obligación de cumplir con un domicilio, uno puede inventarse una careta, como es cualquier tipo societario, que parece que asustan con sus formalidades y sus requisitos para poder constituirse y poder gozar de los beneficios que uno tiene por tener otra persona que puede anteponer, que puede poner por delante para sacarse de encima las pulgas. Y en realidad, a la hora de los bifes, resulta ser una máscara vacía, como eran las máscaras del teatro griego, ¿no? Aquellas personas que definían el humor o la característica personalitaria de los personajes en el teatro griego. Sí, porque sabemos que las sociedades se pueden mantener aun cuando no existan y van a estar registradas ahí, van a seguir funcionando como caras hasta que alguien diga hola y se den cuenta que no hay nada. No hay condiciones serias de caducidad de las personerías ni hay requisitos de actualización sancionados.
De manera tal que cuando uno tiene que ejecutar a alguien, se encuentra con problemas prácticos que hacen que todo el aparato normativo se vaya por el resumidero. Entonces, si uno mira todo el... Y después está la demanda, ¿no? Todo el procedimiento, todo lo procesal, con la pantalla o el paraguas de la garantía de defensa en juicio. Porque este país parece estar hecho, así como hay una cultura de incumplimiento práctica, es como si las normas y el sistema ayudara a incumplir. Porque después vienen tribunales con su lentitud, con su hay que notificar personalmente, con su hay que cumplir con estos requisitos, con la prueba que hay que producir, lo cual está todo muy bien desde el punto de vista de la garantía de que lo que se va a cobrar o lo que se está reclamando es legítimo. Pero a la hora de los bifes, después de todos esos años, uno se encuentra con que sí, la deuda de uno devengó intereses, claro, pero esos intereses no representan ni remotamente el valor de lo que se reclamó, o mejor dicho, lo que se tendría que haber incorporado como valor al momento de vencimiento de la deuda. Porque ahí está otra vez uno de los códigos institucionales que hay que tener cuidado con el anatocismo y no pecar, o sea que los jueces sean sancionados y pierdan la salvación y no vayan al paraíso por haber impuesto una tasa razonable de interés que sea punitoria y recupere para el perjudicado el valor que perdió en su momento. Y esto tiene que ver con dos detalles que tiene nuestro orden jurídico, que es, primero, así como no se sabe dónde vive una persona a ciencia cierta, se presume que todo el mundo conoce el derecho. Antes artículo 20, hoy artículo 8. Esto implica que cuando uno firma un escrito, uno no, bueno, un ciudadano, un lego común y silvestre que anda por la calle, firma un escrito, sabe lo que dice el escrito y cuáles son las consecuencias que va a tener el escrito que está firmando. Por supuesto, esta ficción básica es absolutamente imprescindible y no se puede dejar, porque si no fuera así, no se podría exigir, no se podría reclamar, no se podría decidir nada, o sea, no se podría construir norma particular aplicable al caso, si no hay, si no se si no se da por sentado que la gente sabe de qué estamos hablando. Por tanto, este requisito propio del sistema racionalista del siglo XIX tiene un problema, y es que si bien presume y prevé la forma de defensa de aquellos que no están capacitados para desarrollar un entendimiento adecuado al mundo jurídico, le hace tutelas, curatelas, asistencias, no prevé que la gente del común no entiende un pito de lo que nosotros hablamos. Y que cada vez más el analfabetismo funcional se multiplica y está muy alejado del ideal racionalista
del ciudadano como un ente racional orientado en tiempo y espacio, pues yo creo que hay mucha gente que hoy no está ni orientada en tiempo y espacio. La desorientación cunde y esto no es tutelado debidamente por el derecho, pero bueno, saliendo de este detalle sociológico, el tema está en que el artículo 20, o sea, la presunción de conocimiento del derecho, hace que todo el andamiaje jurídico normativo esté construido sobre arena. Porque la gente en realidad no sabe qué es lo que estamos haciendo nosotros los abogados ni los jueces. No lo entienden. Ellos solo pueden entender que le deben, no le deben, tiene que pagar. Pero no por qué ni cuáles son las circunstancias que hicieron que no puedan cobrar o que tengan que pagar. Este desfasaje que hay entre la norma y la realidad cognitiva, estamos hablando de un hecho casi clínico, que afecta a la enorme mayoría de la población, no está debidamente contemplada. Está contemplada, sí, en la medida en que uno no puede presentarse en justicia si no es con un abogado. Entonces ahí aparecemos nosotros. Pero fíjense ustedes, ¿cuántos artículos le dedicaba el Código Civil y le dedica hoy el reformado? ¿Cuántos artículos dedicaba el Código de Fondo a la profesión de escribano? ¿Y cuántos artículos le dedica a la profesión de abogado? Ustedes podrán decir, no, bueno, pues está la ley de ejercicio profesional. La ley de ejercicio profesional es para nosotros, no es para los ciudadanos clientes. La regulación de las formas de las escrituras públicas, el desempeño del notario, etcétera, es para los clientes. Nosotros no aparecemos, creo que en el único artículo que aparecemos es en el de prescripción de los honorarios. Quizás, si hago un poco más de memoria, en la imposibilidad de, de adquirir bienes de los asuntos en los que nosotros intervenimos. Pero hagan una lectura rápida del Código Civil a ver dónde regulan la intervención de estos sujetos que vienen a compensar la ignorancia jurídica de la gente. ¿Dónde aparecemos normativamente? Normativamente no existimos. Si estudian la jurisprudencia sobre casos de mala praxis y de incumplimiento del deber de los abogados, se van a encontrar el por qué siempre patrocinamos en lo posible. Porque si patrocinamos, la responsabilidad es la del que carga con el artículo 20, que es nuestro patrocinado. Nosotros hablamos, pero él es el que sabe lo que dice. O mejor dicho, al revés. Nosotros sabemos qué es lo que decimos, pero él es el que lo dice. Y nuestra no es la responsabilidad. Entonces, el 45 del Código Procesal Civil se pierde por la grieta, porque el que habla es el cliente y la malicia es del cliente, no del abogado que redacta los escritos. Si es que consiguen una multa por temeridad y malicia, ¿no? A ver, en casi 50 años conseguí una. Entonces, estos detalles hacen que el sistema normativo no esté consolidado ni pueda consolidarse, al contrario, se va retroalimentando porque a las grietas que existen normativamente están las que se van multiplicando y se inventan todos los días para poder zafar nosotros de la responsabilidad que nos cabe por las cosas que hacemos.
nosotros, porque no somos nosotros, son los clientes. Y después cuando nuestro cliente viene a quejarse, nos decimos que son los tribunales. A nosotros, son los tribunales los que producen la caducidad de la instancia, nosotros no, no tiene que ver con nuestra actividad. Además, ese cliente que no apareció a firmar escrito ni llamó en 4 meses, 7 meses. Esta inexistencia normativa es algo así como parte de la anomia boba, está institucionalizada. Yo creo que nosotros estamos siendo perjudicados por esta libertad de acción que tenemos y que en lugar de ser colegios profesionales de gente respetable, que no se junta para aplaudirse recíprocamente, sino para discutir derecho seriamente y para recriminarse conductas. No sé si alguna vez tuvieron oportunidad de ir al Tribunal de Ética reclamando algo. Esta situación nos perjudica en definitiva, porque todo es tan laxo que la gente se ve perjudicada y al verse perjudicada nosotros tenemos la fama que tenemos. Por algo somos cuervos. Esa situación me hace pensar que es necesaria una reforma y profunda de nuestra profesión, pero no solo en función de nuestro interés, sino en función republicana, en función de poder contar con un control en la base del sistema jurídico que permita hacer funcionar el sistema como corresponde. Esta cuestión de la anomia boba que nos caracteriza se encuentra como consagrada en el papel que el sistema nos asigna a nosotros y cómo nos invisibiliza. Porque entonces es fácil entrar por una actitud de cierta negligencia, de cierta comodidad, de cierto confort, y no comprometerse más allá de lo necesario con los casos, con las cuestiones que tenemos que, entre comillas, defender. Yo creo que nuestro futuro como abogados depende de un principio que ponga orden en el sistema y que empiece por ordenarnos a nosotros, que empiece por fijar nuestra posición. La historia de nuestra organización está ligada a la defensa del ejercicio profesional. Los colegios profesionales son organizaciones de defensa de las profesiones. Y esto juega como una función dentro del sistema republicano y en particular dentro del subsistema del sistema judicial. Pero hay que pensar que nosotros estamos en todos lados. Estamos en la función ejecutiva, estamos en la función legislativa y estamos en la función judicial. En los 3 poderes estamos los abogados. Estamos en las asesorías legales, estamos en el desempeño de la función, estamos en el recinto legislativo como representantes o tenemos los asesores al costado que nos están hablando a la oreja, tenemos los cuerpos de asesores y en tribunales ni qué decirlo, ¿no? Son todos abogados. Así que pensar que ajustar las clavijas del ejercicio profesional, poner el acento en ese aspecto de nuestra sociedad, de nuestro sistema, sería una medida sana para poder ajustar la implementación del sistema. Porque como dije antes, las normas son buenas normas, están bien hechas. El tema es que estamos nosotros para encontrar la trampa, cómo hacemos para esquivarlas. Y en los últimos 20 o 30 años que ha venido la Escuela de Filosofía del Lenguaje con
su teoría de la argumentación jurídica a alentar nuestros vicios, estamos legitimados e intelectualmente. Podemos en un caso decir una cosa y podemos en otro caso decir la contraria y está todo fantástico. Parece que no tenemos nada que ver con la construcción del derecho. Parece que no perseguimos doctrinas, sentar doctrinas, sino simplemente resolver un interés particular y que se lleve la parte que pretende la persona y nos deje la nuestra. Entonces, frente a todo esto, surgen dudas sobre qué es el ejercicio de la abogacía. Porque nuestras leyes profesionales regulan el ejercicio de la profesión. En provincia es más complicado porque además la 5177 regula el ejercicio de la procuración. Y ahí tienen el problema de que procuradores también podían ser los contadores. Hoy no sé cómo quedó la cosa porque hace tiempo que estudié esto, pero son complicadas las cosas. Pero lo claro está en que al abogado se lo concibe como litigante. Nosotros somos los mercenarios que vamos a la pedana a pelear con otro abogado para conseguir lo que nuestro cliente quiere. La realidad del principio que está establecida en las leyes de ejercicio profesional no se condice con la realidad que regía en la provincia, que tienen la regulación profesional más vieja que la nuestra. Nosotros tuvimos que llegar hasta el 80 para tener una ley de ejercicio. Al regularse, a principios de la década del 40, con la 5177, cambió radicalmente a partir de la primera década. En todo ese proceso fue cambiando la organización profesional, los primigenios cuervos que andaban sueltos por ahí, que eran los procuradores, los relegaron a la función de procuración, a nosotros nos liberaron. Acá en Capital el proceso fue más o menos parecido. Antiguamente se suponía que uno tenía procuradores trabajando y que el abogado se supone que tenía la dirección del proceso. Y el que se ocupaba de tribunales, los escritos, los procedimientos, digamos, lo procedimental, era el procurador. Y todo estudio que se preciara tenía uno o dos procuradores según el tamaño del estudio. Tampoco existían las empresas jurídicas que existen hoy. Porque otro de los temas, cuando hablo de ajustarnos las clavijas y ordenar nuestro ejercicio profesional, tiene que ver con el nivel de relación de trabajo en relación de dependencia que caracteriza hoy a los jóvenes abogados y que ha desdibujado totalmente la supuesta independencia del profesional del derecho. Entonces, cuando pienso en ordenar la profesión, pienso también en cómo ordenar el flujo de trabajo, o sea, cómo llegan a nosotros los casos. No tenemos por qué estar dependiendo de alguien que nos dé el trabajo y estar laburando para otro. Es algo así como ser un arrendatario. Bien, entonces, este crecimiento del ejercicio empresarial de la abogacía yo creo que ha llevado a un deterioro serio, no solo de la calidad profesional, pero se convierten en tornillos empleados de una mecánica donde saben una cosa y están especializados en eso, pero no conocen el resto. Y de alguna manera creo que cuando se replanteó el esquema de la currícula en la Facultad de Derecho, han tenido en cuenta este detalle, ¿no? Aparte del propio interés en que
De esa manera generaron clientes para las especializaciones de posgrado. En la situación actual nos encontramos con que esto empezó hace 50 años cuando desaparece la universidad, yo diría académica. Si la historia universitaria está marcada por tres hitos en este siglo. El primero fue la reforma universitaria, donde se democratizó en un cachito el acceso a la universidad. Después vino Perón y las abrió, desaracenándola, haciendo la universidad gratuita. Pero el otro shock lo recibe cuando viene la Libertadora y limpia, purifica los claustros de peronistas. Pero ya había estado la apertura de la universidad a las masas populares, digamos. Y el otro shock importante viene, toda esa universidad fue la de los que hoy la generación de actuales notables juristas llaman maestros. Jan Vías, Borda, Lafa, y toda esa gente que hoy todavía nos marca y que vale más la pena leer que los que escriben y publican hoy. Porque todavía las doctrinas que ellos forjaron son básicas y elementales, hacen a la esencia de la estructura de nuestro derecho. Claro, en las materias que pueden pervivir, porque, por ejemplo, el derecho de familia ha evolucionado mucho, el derecho del trabajo también, no el comercial tanto, sí con las cuestiones tecnológicas. Pero lo cierto es que esa universidad, que yo diría era académica, donde se cultivaba el conocimiento y había gente muy seria y las discusiones eran antológicas, como las famosas discusiones entre Llambías y Borda. Esa universidad era propiamente académica. Después vino la Universidad Montonera, vino la no sé qué, entró la ideología revolucionaria, se implantaron nuevos criterios, se implantaron los estudios y las calificaciones grupales, se implantaron, bueno, todo lo que pasó en la década del 70, del 73 en adelante, cuando sube Cámpora, y se degrada el nivel de la universidad, que no se recupera cuando vuelven los militares a poner orden. Yo diría que nunca se recuperó. Es decir, esa pérdida de nivel que se produjo en 1970, 73, un periodo que va del 70 al 73, al desaparecer, además por razones biológicas, esa generación de maestros, cambió nuestra universidad, cambió nuestra formación, cambiaron nuestros modelos. Eh, Caímos dentro de la regla general del no del laissez-faire, del moins faire, de hacer lo menos posible, pero ganar lo más posible, que es una especie de creencia popular. Después de eso, la cosa cambió radicalmente. Y si bien hubo intentos de remoción, como la introducción de la abogacía preventiva, con la idea de que uno tiene que estar trabajando para prevenir los conflictos, no alcanza, porque la idea es buena, pero no alcanza porque no es obligatoria. Nosotros seguimos siendo fantasmas. Si atendemos a la experiencia que cualquiera de nosotros tiene de la evolución de un conflicto, por lo general,
nos vemos forzados a ir a juicio contra nuestra voluntad y criterio. Si nosotros, desde que ingresaron las técnicas de negociación hace 30 años y la mediación se estableció como obligatoria, el hecho de tratar de arreglar un juicio antes de ir a juicio, de arreglar un caso antes de ir a juicio, se convirtió casi en la norma. Pero tiene tres grandes defectos. El primero es crematístico. En el juicio ganamos más. Si tenemos más posibilidad de sacar una buena tajada. La mediación resuelve más o menos la cosa cuando tenemos un pacto interesante, como resulta ser el habitual del 30% que se cobra por el juicio, se cobra en mediación, lo cual me parece una barbaridad, pero no me meto con la ética de los demás. Son reglas de mercado. Pero al cliente no le conviene arreglar. Si el cliente es el deudor, si nuestro cliente es el deudor, lo que le conviene es ir a juicio toda la vida. Porque si el problema es dinero, le conviene la financiación judicial. Le conviene saber que va a tener 2, 3, 4, 5 años de plazo para pagar con una tasa más que bondadosa. De manera tal que lo que le conviene es poner la plata e interés a plazo fijo, que es la tasa más baja que hay, y ese plazo fijo va a cubrir la tasa judicial en su momento. Porque ni siquiera con la eh, capitalización de intereses que hoy se reconoce en el código, ni siquiera con eso pueden recuperarlo. Ya lo hablamos la vez pasada. Entonces, nosotros habíamos dicho, pertenecemos. Bueno, y el otro tema es que por lo general los mediadores no ponen mucho empeño en resolver las cosas, pero en particular porque la mediación se convierte en un ring de lucha libre, no con dos, sino con tres. Nuestra ley de mediación nació muerta desde el principio, o sea, nació desactivada desde el principio porque nos pusieron a nosotros dentro de la mediación. Y pretenden, y nos formaron, viendo cómo mediaban los yanquis, con dos partes, con las partes solas, no con alguien que no le interesa, o alguienes, porque son dos, que no les interesa un pito el conflicto, sino ver cómo zafan lo más rápido posible y pueden hacer unos mangos. Simple. Entonces, si se pretendía en la teoría que el calor de los afectos era lo que podía manejar el mediador para poder llegar a una composición, entonces tenía que ver cómo hacía para arreglarse, ver cómo era la mentación de cada una de las partes para hacerlo coincidir y no entrar en esa cosa de cálculo de intereses, si vale 4 vale 3, a vos te conviene, restale 1. No, básicamente la tarea del mediador sería ver dónde están las trabas a nivel emotivo, porque los conflictos no son crematísticos, pero son emotivos. Si hay buena onda, se arreglan. Si no hay buena onda, no se arreglan. Simple. Si alguien quiere pagar, va a pagar. Y si alguien no quiere pagar, va a pelear. Y los mediadores no estamos entrenados para eso. Porque el problema está en que podemos lidiar con las partes, pero no con nuestros colegas, que son los abogados, que encima nos van a maltratar o se van a poner pesados. O van a decir que nos denuncian o nos denuncian efectivamente porque nosotros ejercemos la libertad de facultades que nos otorga la ley de mediación y el procedimiento para llegar a un fin determinado, contemplando los intereses de las partes que ellos no contemplan, y van a decir que nos denuncian y nos denuncian.
a los mediadores por no hacer las cosas que se supone que tendríamos que hacer de acuerdo al criterio de ellos. Entonces, el primer problema que tiene la ley de mediación es que nosotros estamos adentro, no afuera. A nosotros nos tienen que sacar de la mediación para que los procesos de mediación puedan funcionar. Si no, es imposible que funcionen. Entonces, el problema, ya hablamos de los problemas judiciales la semana pasada, pero se pueden reducir en una fórmula simple, casi en un bucle sistémico. A alguien le pasa algo, reclama. Reclama, hacemos la demanda. La demanda entra con todos sus detalles procedimentales dentro de un sistema que recibe miles de demandas por día. Se enlentece, sale el resultado con las características que acabo de reseñar. Buena financiación, buena tasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hace que la gente incumpla, porque ve que es más favorable para sus intereses meterse en el juicio por años que resolver el conflicto. Entonces, las demandas se multiplican, producen más lentitud y la lentitud produce más demandas. Es un bucle de reforzamiento constante. Todo esto dentro del contexto de incumplimiento, porque claro, al ser bondadoso el sistema y no funcionar los controles de conducta como tiene que funcionar, hay cada vez más incumplimiento, más demandas, más lentitud, más demandas. Así de simple. Pero buscan reformar el sistema judicial en su aspecto organizativo funcional, que sí está bien en algunos aspectos, pero no miran la película, la gran película. ¿Cómo funciona el sistema? Entonces, como sistema es esto. La sociedad incumple, el Poder Judicial no controla, multiplica los incumplimientos. Vienen las demandas, se multiplican las demandas porque se multiplican los incumplimientos. El servicio judicial se atora, produce más incumplimiento y más demandas. Así de simple. Nuestra sociedad es un caos. Nosotros estamos en el medio de todo eso como gestores. Nosotros estamos dentro de las marejadas del proceso socioeconómico que nos llevan y nos traen según los ritmos, porque obviamente en los tiempos de inflación pasan unas cosas, en los tiempos de bonanza pasan otras. Recordarán las olas de quiebras, bueno, ahora hay una ola de quiebras, pero en aquella época, in illo tempore, cuando yo era joven, había una ola de quiebras, favorecida por la reforma de la ley. Entonces, según sus ritmos, sentimos que tenemos que adaptar nuestro modo de ejercicio a las nuevas formas del mercado. Porque nosotros tenemos que seguir siempre el humor del mercado, porque es nuestro mercado laboral, de eso vivimos. De modo que creo que nuestros problemas tienen su raíz en nuestra ubicación dentro del sistema, tienen su raíz en la posición que ocupamos dentro del sistema. Personalmente, cada uno de nosotros tiene un problema elemental y básico que es la supervivencia. No solo la supervivencia económica, sino la supervivencia como profesionales, lo que hace nuestro desarrollo profesional, que nos construye como seres humanos, que nos construye como seres sociales, que hace a nuestra felicidad, entre comillas. Para brindar lo mejor de cada uno, un profesional se hace constantemente y está obligado a actualizarse. Eso lo escuchamos desde que entramos a la facultad. Para eso necesita tiempo.
porque para estudiar necesitamos tiempo, y para tener tiempo necesitamos recursos, o sea, plata. O un estudio mínimamente organizado, alguien que colabore con nosotros para poder ordenar los papeles o las carpetas digitales, según el gusto de cada uno. Pero tiempo y recursos son cada vez más escasos en las condiciones actuales, por lo que la mayoría de los abogados enfrentamos condiciones de extinción, no por destrucción física, sino cultural. Si todo este panorama de degradación institucional que nos incluye hacia la extinción cultural de los abogados, no como cultos, sino como personajes de una cultura. Que hoy estamos aterrorizados porque apareció el cuco de la inteligencia artificial que nos va a sustituir. Yo personalmente pienso que la inteligencia artificial es una gran ayuda, es muy útil, es una bibliotecaria fantástica, una secretaria de primera, con sus bemoles, pero no nos puede sustituir, nunca, porque la apreciación de las características, de las tonalidades de una situación, la podemos hacer nosotros, la máquina no, por más que le metamos un diccionario, no vamos a poder. En términos ecológicos, nosotros asistimos a la desaparición de los nichos en los que nos estuvimos alimentando durante décadas, cosa que va parejo con la crisis general. Ahora están por borrar el nicho laboral. En otra época fue el nicho comercial. En una época en que la gente empapelaba con títulos de crédito y había ejecutivos a rolete. Si miramos con distancia histórica, esos nichos tuvieron momentos de vigencia, de distinta vigencia. A fines de los 60 fueron los juicios ejecutivos, después fueron los laborales, después fueron los accidentes de tránsito, ahora hace 20 años era la mala praxis. Yo no sé por dónde andan porque tengo tanto trabajo que no sé por dónde me viene, pero vivo en el civil. Estos nichos más bien son franjas de la problemática social que nos alimenta, nos da de comer. Y dependen de las variaciones epocales según la situación que va variando del proceso socioeconómico. Si nuestra ubicación profesional es tan sensible a las variaciones del mercado, he aquí que tenemos que mirar a esto y preguntarnos si esto es razonable o si por función pertenecemos al mercado o a algún otro nivel de organización menos variable que el mercado. Si nosotros siempre vamos a servir al mercado porque es inevitable cuando estamos trabajando en lo patrimonial. Pero no tendríamos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la organización social, desde el punto de vista de la organización institucional. En los tiempos en que se gestó nuestra organización profesional, la economía era una variable interviniente en el proceso general, mientras que en nuestros días es una variable constante que tiende a sojuzgar a las demás variables. Hace 40 años era otra cultura y se vivía de otra manera. Existían otras instituciones que pesaban más que el mercado. Hoy el mercado lo ha copado. Ah, por supuesto. Por supuesto, los voceros de la economía de mercado defienden y proponen formas de organización profesional con mucho brillo, acorde con los intereses y el prestigio de los grupos económicos dominantes. Ellos quieren que las universidades les provean mano de obra calificada como ellos la quieren calificada. No gente fastidiosa que esté hablando de instituciones, de normas que ponen límites,
de cosas que hay que respetar. La corporativización del ejercicio profesional bajo parámetros económicos atenta contra el principio básico de independencia que debe presidir a nuestra profesión. Si nosotros aceptamos ser moldeados, de hecho nos pasa, por el mercado, estamos renunciando a la independencia que tenemos que tener como profesionales. Y acá, por supuesto, viene la pregunta del tiempo y los recursos. Bien, sí, a eso voy. Tenemos que modificar las cosas para tener tiempo y recursos. Sea que se invoquen criterios de optimización, de facilidades de financiación para los clientes o cualquier otro que no contemple primariamente la función que debemos desempeñar dentro del contexto social, me refiero a estas organizaciones empresariales que surgen, ahora no las veo tanto, pero hace unos años se veía, pague ahora, litigue después, o le financio el juicio, todas esas cosas que no tienen nada que ver con el código de ética, pero que son muy prácticas, claro, dan plata. Están Yo entiendo que están distorsionando la función que tenemos que cumplir dentro del contexto social, que no es la de resolverle el problema a fulano o a mengano, sino de convertirnos en una institución de referencia por cómo se deben desarrollar las conductas a nivel social, cómo debe de interactuar la gente para generar menos conflictividad. Estas formas de organización profesional que han surgido apuntan básicamente a resolver un problema elemental que es cómo asegurar la clientela y por tanto nuestra subsistencia. Entonces, si tenemos problemas derivados de nuestra ubicación social, significa que no estamos funcionalmente organizados, que no está previsto por nuestro orden jurídico el papel que debemos cumplir. Lo que dije hace un rato. Nosotros, normativamente, no existimos. Y ese creo que es, junto con el artículo 20, porque además vamos pegados, perdón, con el artículo 8, o sea, con la presunción de conocimiento del derecho, el abogado está ahí nomás, es esencial. Si hubiera un principio organizador que gobernara nuestra profesión, que determinara con precisión cuál es nuestra función social, los problemas que vengo diciendo podrían ir resolviéndose en función de ese principio. Pero como no existe esa función, nuestra profesión se diluye en un caleidoscopio de litigios, asesoramiento, gestoría, según la suerte y los medios con que cada uno parta en la carrera profesional y las variaciones del decurso posterior. Nosotros tenemos, problemas de captación de clientela, no los voy a anunciar porque creo que los padecemos todos, problemas de independencia profesional, porque tendríamos que ser soberanos de nuestro tiempo, pero para eso necesitamos recursos, y eso necesitamos clientes, y además somos accesorios del Poder Judicial. Al ser accesorios del Poder Judicial, nosotros dependemos de lo que digan los jueces. Es más, nosotros seguramente todos decimos, mire, esto es lo que a mí me parece que tendría que resultar, pero habrá que ver qué es lo que dice el tribunal. Yo no me hago cargo del resultado. Entonces, tendríamos que replantear desde el punto de vista de una óptica mayor, tendríamos que plantear cuál es la función que cumplimos nosotros y cuál es la función que cumplen los tribunales. Los tribunales cumplen una función de conocimiento de los conflictos que nosotros les planteamos, con prueba, demanda, etcétera, lo que conocemos de todos los días. Y ahí el juez conoce y luego dice. ¿Qué dice? El derecho, porque tiene la jurisdicción. O sea, los tribunales, el Poder Judicial, lo que hace es decir el derecho. Ahora digo yo,
Los jueces son, no solo por el artículo 58, nuestros pares. Los jueces saben tanto derecho como nosotros. Es una concesión generosa que estoy haciendo en este momento. Entonces, ¿por qué no decimos nosotros cuál es el derecho que hay que aplicar? Si somos agentes del Estado de Derecho como nos pide la ley de ética, ¿por qué no aplicamos nosotros el derecho y le decimos a nuestro cliente, mire, usted puede hacer esto o no puede hacer esto, o puede hacer esto hasta acá, pero más allá no? No lo decimos básicamente porque lo perdemos, le quitamos la ilusión de conseguir lo que él quiere, no hacemos plata, ¿eh? Y necesitamos la plata, eso es muy razonable. Pero desde el punto de vista de la conflictividad, entramos dentro de ese circuito de realimentación. Nosotros producimos demandas para que los tribunales se enlentezcan, tratando de resolverlas, y entonces se producen más demandas porque hay más incumplimiento, porque los tribunales no controlan. Porque no solo sucede que no, los tribunales no controlan las conductas y la gente entonces hace lo que quiere y vienen a nosotros para que ajustemos las conductas de lo que les hacen daño, sino que se desalientan y ni siquiera quieren que reclamar. O sea, nosotros perdemos asuntos por la gente que no quiere hacer juicio. Hay comerciantes que prefieren perder las deudas que pueden reclamar por el monto que venir a un abogado que le va a decir XX, tráeme tanto y empieza el juicio, que para nosotros es absolutamente razonable y necesario, porque si no, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, no podemos estudiar, no podemos crecer, etcétera. Entonces, esa rémora que se produce de pronto en los tribunales, porque tienen que decir el derecho, resulta que se convierte no solo en un factor de descomposición social y por tanto de multiplicación de la conflictividad interpersonal, sino que además nos perjudica a nosotros porque tenemos cada vez menos juicios. Podríamos tener muchos más juicios, o mejor dicho, podríamos tener muchas más otras cosas si contempláramos que nosotros somos transparentes, que nosotros no estamos dentro del orden jurídico. Nosotros sabemos derecho, nosotros podemos decir cuál es el derecho que corresponde aplicar a una situación. La contraparte tendrá un abogado que también dice cuál es el derecho aplicable. Por supuesto, será el opuesto al nuestro, o seremos nosotros los que nos oponemos al de él. Entonces, bueno, vamos al juzgado y le decimos al juez, mire, esta es la demanda, esta es la contestación, reconvención si la hay, esta es toda la prueba documental que abona todo esto. ¿Y por qué, como hacía Lieberman, creo, en el juzgado 31 en su momento, por qué no hacer las declaraciones testimoniales también, que se están generalizando como prácticas? ¿Por qué no tenemos que vivir sometidos a los plazos de 10 días para contestar y todo eso? ¿Por qué no nos dicen, che, tengo una demanda, tenés un cliente, o nos dicen, la posición es esta, yo lo veo así, vos cómo lo ves? Bueno, no lo podemos negociar, ok, acá está mi demanda, vos contestala, vamos a juntar, trae los testigos, traigo los míos, hagamos la prueba, y una vez que juntamos todos los elementos de prueba, porque tenemos facultades de pedir informes a las entidades públicas y privadas, entonces pedimos, hacemos toda la prueba y nos vamos con los alegatos ya hechos al tribunal y decimos, señor juez, mire, resuelve este despelote porque no lo podemos arreglar nosotros, no nos ponemos de acuerdo. Porque además puede suceder que en el curso de ese proceso de armar el juicio y de ver las pruebas, resulta evidente la falta de sustento de alguien. Pero si eso se produce en tribunales, tenemos plazos para alargar, plazos para eternizar, procedimientos para proponer y darle vuelta y llegar a una sentencia en las calendas griegas, si nuestro cliente sigue vivo. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros todo ese trabajo de armado del expediente y le llamamos el expediente armado al juez? Nos vamos a estar controlando porque cada uno
tiene interés en su parte y en la verdad. Y vamos a jugar con más lealtad. Vamos a dejar de mexicanearnos como nos mexicaneamos en tribunales, de hacernos zancadillas y cosas por el estilo, y no vamos a depender de los benditos plazos que nos ponen en situación de infarto cada 15 o 20 días. Entonces, modificar esa posición nuestra de auxiliares del tribunal para hacer lo que decimos, los que decimos el derecho, que capacitados estamos para eso, y se lo llevamos al juez. Si no podemos arreglar el asunto, o un mediador primero, en fin, no importa. El tema es que nosotros tramitamos todo. Ese cambio de posición profesional, ubicar a nuestra profesión en el centro de la vida del derecho y sacarle el peso a los tribunales, produciría un efecto tan bonito para la onda neoliberal que es la privatización de la justicia. Estaríamos privatizando la justicia porque nosotros estaríamos ejerciendo la justicia. Cosas que se hacen en muchos ámbitos hoy. Si el hecho de la proliferación de las técnicas de negociación, las técnicas de conciliación, las técnicas de mediación, hacen que los abogados de las corporaciones, de los que tienen mucha plata y no la quieren perder en tribunales ni arriesgarla, y además no tienen tiempo para perder en tribunales, entonces contratan dos buenos estudios que formulan los acuerdos. Para mi gusto, uno no tiene, cuando tiene derechos que reclamar, no tiene por qué cederlos, no tiene por qué perder en el resultado. Si uno tiene posición ganadora, tiene posición ganadora. Y si vos tenés posición perdedora, hermano, lo siento, tenés posición perdedora. O sea, si mi cliente es un rana, me la como y digo, es un rana, no quiere cumplir. Debo ser honesto. Y si el cliente del otro es un rana, no tengo por qué exponer a mi cliente a perder. Entonces, el modo en que se arma el expediente es una cosa que puede ser intercontrolada, regulada por dos abogados, dos tipos que conocen el derecho y el procedimiento, que pueden llevarle el expediente armado al juez. O sea, el eslogan sería, digamos el derecho en los estudios y dirimámoslo en los tribunales. Los tribunales se descongestionarían, podrían mejorar la calidad de su servicio, podrían levantar el nivel de quienes lo prestan, ganarían en prestigio, porque estarían en la posición de decir, entonces sí, de decir el derecho válidamente y incuestionablemente. Y lo digo porque cada vez más veo sentencias que son dignas de la acción autónoma de nulidad de la cosa juzgada. Las barbaridades que se hacen en los juicios hoy no las he visto en mis 50 años, las veo en los últimos 10. De manera tal que esa modificación necesitaría que nos incluyan en el artículo 8 y establezcan, esta es la parte más interesante, la intervención obligada. Así como hay que escribir todos los contratos a partir de determinado monto, tiene que ser por escrito, todo contrato que se haga por escrito tiene que estar patrocinado. No encontrarnos con contratos que tienen un autor anónimo, que es transparente. Entonces se entregan inmuebles en locación que están destruidos, pero en el contrato se recibe en perfecto estado. Y eso es por poner negro sobre el blanco una cuestión, pero pasa todos los días, que tenemos cosas que se podrían haber resuelto con un contrato bien redactado. Entonces, si nosotros empezamos a decir el derecho en los contratos, vamos a poder ordenar las relaciones jurídicas entre la gente mucho más eficazmente que como lo hacemos ahora. Sería mucho más eficiente desde el punto de vista de la aplicación de recursos nuestro ejercicio profesional. Ganaríamos de acá a la China todo, porque el cliente estaría asistido y no sería víctima de su presunción de conocimiento del derecho,
Nosotros tendríamos que resignar la responsabilidad porque estaríamos poniendo la firma en los contratos que patrocinamos. Tendríamos que hacer el expediente, cosa que hoy lo hacen los tribunales, pero que en realidad lo hacemos nosotros. Entonces, poder convertir el estudio jurídico en una usina jurídica, donde se preparan las relaciones jurídicas a partir de contratos bien redactados, que contemplen la situación de las partes, y en consecuencia tendremos responsabilidad por lo que escribimos. Tendremos que hacer un pequeño legajo con las condiciones de un inmueble que se nos presenta para hacer un contrato de locación. Pero tendremos los contratos de locación que hoy se llevan las inmobiliarias. Y todo lo que traen atrás los contratos de locación. Tendremos los boletos de compraventa que hoy se llevan las inmobiliarias. Y después nosotros tenemos que levantarlos para poder presentarlos en tribunales y ver si se hace justicia. Si nosotros empezamos a centralizar la redacción de contratos, ganamos en trabajo, ganamos en recursos porque vamos a poder cobrar por todas esas cosas, ganamos en responsabilidad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a ganar en recursos, en tiempo y sobre todo en casos. Más vale tener muchos contratos para redactar que muchos juicios para enderezar contratos mal hechos. En fin, creo que estamos muy lejos desde el punto de vista de la ideología profesional y de la visión del futuro de nuestra profesión. Pero si nos convirtiéramos en ingenieros sociales, sería interesante. Alguna vez lo propuso Manossi en una conferencia hace 30 años, y la imagen no es mala. Pero claro, se quedaba corto respecto de cuál era el ámbito en que estaba planteada la imagen. Nosotros sí podríamos hacer ingeniería social creando relaciones jurídicas y ayudando a resolverlas, los conflictos. Y para eso tendríamos como recursos auxiliares la mediación y los tribunales. Con esto doy por cumplido el objetivo de estas charlas, magras y escuetas. Espero que no se hayan aburrido mucho. Así que hasta acá llegamos. Nos veremos en la próxima. No sé si tienen alguna pregunta. No, el colegio no sé si me va a dar tiempo para seguir con el Meet. Pero si tienen alguna pregunta, tírenla ya en el chat y la vemos. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en la próxima.